Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cómo cambiarse a sí mismo. Alexis Tolstoy, novelista soviético. Quiero invitarlos a reflexionar sobre el cerebro. Recordemos eminencias de la humanidad como Albert Einstein, descubridor de la teoría de la relatividad, descubridor de todo lo que el hombre no se le ocurría en esos momentos haber descubierto, porque se concentró específicamente en el estudio del universo. Tomás Alva Edison fue un hombre muy inquieto, dejó patentando más de 1000 descubrimientos, de 1000 inventos, y recordamos que los avances tecnológicos en aquella época no eran los mejores. María Curie, una mujer, trabajó mucho, descubrió dos elementos químicos, el polonio y el radio, y también fue premio Nobel de la ciencia. Fue una de las mujeres que hizo que los rayos fotoeléctricos fueran utilizados para bienes medicinales. Seguimos enunciando a mucha gente. Sin ir muy lejos, recordemos al doctor Manuel Elkin Patarroyo, un hombre muy humano, ha investigado mucho, experimentó con micos y todo esto, y descubrió en la medicina un producto sintético para la malaria. También recordemos, entre otros muchos, al doctor Mauro Torres Ágreda, hijo del municipio de Balboa, también colombiano, y descubrió la teoría de las compulsiones activas, y por eso fue candidatizado a premio Nobel de medicina. Si seguimos enunciando, hay miles y miles de personas científicas. Olvidaba decirles Leonardo da Vinci, también de la antigüedad, un hombre muy eminente. También en esa época no estaba desarrollada la tecnología ni nada por el estilo, pero este hombre fue muy inquieto, se metió en la medicina, en el campo arquitectónico, en el campo artístico, en la pintura, en la escultura. Hizo muchos inventos y así seguimos enumerando, y la verdad, la gran verdad, y eso sí tiene que alegrarnos mucho, es que esos millones de neuronas que estos hombres tuvieron, los tenemos todos y cada uno de nosotros. Miren que si interconectamos todos los axones que tenemos en cada una de nuestras neuronas, podemos ir 3 veces de la Tierra a la Luna. El cerebro contiene no más de 1,5 kilos que abarca toda una cantidad de conocimientos y tiene una capacidad electroquímica que supera los 400 kilómetros por hora. Además, el alimento de nuestro cerebro es la glucosa. Nuestro cerebro consume el 20% de toda la glucosa que necesita nuestro cuerpo, pero con esa cantidad insignificante de sustancia alimenticia, esa es la gasolina y nos genera una potencialidad muy grande. Sin ir muy lejos, y es una fortuna para todo el ser humano, es que en estos últimos 5 años los científicos han descubierto el 90% de los conocimientos que tiene el cerebro. O sea, el cerebro se ha desarrollado de una manera muy grande, pero nuestros investigadores no tenían conocimiento de esas capacidades. Hoy, estos últimos años, tenemos esa fortuna de tener esa disponibilidad. Haciendo un poquito de historia, quiero comentarles de que nosotros tenemos 3 cerebros. El cerebro reptiliano, es decir, el cerebro del instinto, el cerebro de la conservación, el cerebro reacio al cambio, el cerebro no pensante, el cerebro que hace que nosotros busquemos la conservación. Ese cerebro es muy antiguo, es antiquísimo, pero ese cerebro está en la parte interna de nuestra cabeza. En segundo lugar, tenemos un cerebro ya mucho más joven, mucho más novedoso, y el cerebro emocional, el cerebro que maneja nuestros sentimientos. Es ahí donde aparece la rabia, la ira, es ahí donde
aparecen las reacciones que tienen que ver con las pasiones, con las emociones. Y este cerebro acumula toda esta información y también está en la parte media de nuestra cabeza. Hay un tercer cerebro que es el cerebro pensante, el más joven, el más capaz, el más dinámico. Pero todos estos tres cerebros funcionan como una sola masa y están totalmente interconectados. Esa es una ventaja. Por otra parte, tenemos la parte consciente de nuestro cerebro y la parte subconsciente. La parte consciente es como la parte instintiva, la que acumula toda una información que viene del exterior, pero desafortunada o afortunadamente ocupa el 90 o el 95% de nuestro cerebro. Y luego viene la parte consciente, o sea, la parte pensante. Esa parte lo ocupa escasamente de un 10 a un 5%. Esa es la que analiza, la que reflexiona, la que relaciona, la que trae información del exterior y trata de ubicarla y tenerla en el cerebro. Esa es la que admite la parte consciente y lógicamente la que trae emociones, la que trae pensamientos y acciones que hacen que nuestro comportamiento, por tener el subconsciente mayoritariamente dotado en nuestro cerebro, sean repetitivas y en ocasiones sean costumbres o hábitos que a veces no le hacen bien al cerebro. Nosotros en nuestro cerebro tenemos entonces una gran potencialidad. Les traía referencia a lo siguiente. Por ejemplo, una persona va caminando y en la calle se encuentra con una cáscara de banano. ¿Qué ocurre? Si pisa esa cáscara de banano, posiblemente esa persona cae. Pero resulta que sigue caminando y a 2 metros se encuentra otra cáscara de banano. ¿Qué pasa si la pisa de nuevo? Se cae. Pero si esa persona no analiza, no piensa que ese error le va a traer la caída, pues lógicamente va a seguirlo repitiendo y se le volverá un hábito, una costumbre, un modus operandi. Entonces nunca va a resolver ninguna dificultad porque no ha sido capaz de reflexionar, de pensar qué es lo que le está haciendo daño. Eso ocurre generalmente en las personas, que los fenómenos, los problemas, la escasez, la pobreza, la tristeza, los dolores se presentan con mucha frecuencia y ocurre lo que le ocurre al señor que pisa con mucha frecuencia la cáscara de banano. Y la gente dice, no, es que es el destino, no, es que Dios me puso en prueba y no es capaz de reflexionar y analizar para hacer un cambio de su vida y generar otros nuevos comportamientos y otras nuevas acciones. Les informo, señores, que entonces el cerebro tiene la gran fortuna y nos ha dado la gran fortuna y la naturaleza nos ha dotado de ese gran elemento que nos puede causar los mayores éxitos como también los mayores fracasos. Pero ¿qué ocurre? De que nosotros estamos con la posibilidad de generar los cambios que nosotros requerimos y así conseguir el máximo potencial de nuestro cerebro. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, los invito a leer mucho, a hacer mucho ejercicio, a tener buena alimentación. Segundo lugar, a cambiar esos hábitos, esas costumbres, esas creencias, esas acciones, esa cantidad de basura que tenemos en el cerebro y no nos han dejado seguir adelante. Tercer lugar, hacer nuevas acciones, nuevos hábitos, nuevas relaciones con la gente y así entonces empezar a generar nuevos comportamientos para que nuestro cerebro nos dé unos nuevos y favorables resultados. En conclusión, tenemos que programar nuestro cerebro con acciones positivas, con acciones de alegría, de crecimiento, de fortalecimiento de nuestro propio cerebro y así podemos servir a la gente, podemos apoyarnos a nosotros mismos y seremos felices, porque el potencial y la capacidad de nuestro cerebro, ahí la tenemos todos. Les habló con mucho gusto Eibar Antidio Cerón.